vamos a trabajar de una vez. Como te decía Johnny, yo soy Esteban Durán, yo voy a estar con ustedes este mes, vamos a trabajar un mes, 4 semanas aproximadamente. Vamos a ver, nosotros desarrollamos un curso de matemáticas enfocado pues para lo que ustedes van a hacer como desarrolladores, ¿cierto? Entonces seleccionamos unos temas específicos para que les van a servir, digamos, en su vida profesional como desarrolladores. No vamos a profundizar en muchos de ellos porque no nos da el tiempo y no es la razón de ser de este curso. La razón de ser de este curso es como ubicarlos matemáticamente y ya pues si alguno tiene alguna inquietud matemática pues seguirá buscando, ¿cierto? Entonces el curso lo desarrollamos de esta manera. Realizamos estos 12 temas, que el primer tema es conjuntos numéricos. Vamos a ver qué son los números desde los naturales hasta los reales. ¿Por qué es tan importante? Esto es muy importante en programación porque es que usted de pronto tiene que definir una variable y no sabe si la debe definir como entera, la debe definir como double, como float, ¿cierto? Como pues, qué tipo de variable la va a definir. Entonces es muy importante que tengamos claro que es a qué pertenece cada número, ¿cierto? Saber identificar cada tipo de número. De ahí vamos a ver un poquito también de sistemas numéricos, binario, octal, hexadecimal y decimal. No es de mi interés que esto lo vamos a ver mañana. No es de mi interés que ustedes que sepan operar, sumar, multiplicar, restar en binario. No, eso no es la razón de ser. Es que ustedes sepan que eso existe, ¿cierto? Que existen los binarios porque estas máquinas funcionan en binario, ¿sí? Que existe el octal, que existe el hexadecimal, que el hexadecimal nos sirve para encriptar contraseñas, ¿sí? que nosotros hablamos en decimal. Entonces, básicamente esa es la razón de ser de este tema. Más cultura general, que el día que se nos aparezca, por ejemplo, el día que ustedes estén encriptando contraseñas, ustedes vean en la consola una secuencia de letras y números hexadecimales, ustedes digan, ah, bueno, esto es un hexadecimal. ¿Cuál es? No sé, no sé y no hay que saber cuál es, ¿cierto? Pero lo reconocen, saben que está sucediendo la encriptación. Porque digamos que la idea de estos encriptados es que uno como humano no tiene la velocidad suficiente para desencriptar ese número lo suficientemente rápido para cuando se vence la contraseña. Ustedes han visto que ustedes están, digamos, en una página logueados y al tiempo la página los saca. Es porque la contraseña el tiempo se venció. Es que ese encriptado de contraseña se venció. Entonces ya te pide que te vuelvas a loguear para crear un nuevo encriptador. Entonces, digamos que no hay humanos que logren desencriptar tan rápido. Entonces, esa es como la razón del conocimiento de estos sistemas numéricos, ver para qué sirven, ¿cierto? ¿Dónde los vamos a encontrar? Pero dudo mucho pues que alguno de nosotros vaya a llegar a codificar en binario, por ejemplo. No creo que llegue hasta allá, eso es una cuestión muy diferente, pues que no nos corresponde como desarrolladores. Tenemos también, vamos a ver un poquito de operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, que sí, quizás muchos ya las sabemos, pero la idea es como que sepamos las propiedades, sepamos manipular las propiedades, jugar con ellas, trabajar con ellas. Entonces es como el objetivo real de esta parte. Ya la semana entrante vamos a empezar a ver operaciones con signos de agrupación, monomios, polinomios, un poquito de geometría. En la semana que sigue vamos a ver todo lo que es sistemas de ecuaciones lineales, la solución de sistemas de ecuaciones lineales, vectores y matrices. ¿Por qué? Porque el día que ustedes empiezan digamos, en Python, ustedes ven matrices, ven tuplas, ven vectores, digamos que entiendan el concepto desde la matemática, cómo se vería
y entonces se les facilita un poquito entender ese tema ya cuando estén viendo lenguajes de programación. Luego vamos a tratar teoría de conjuntos, muy importante, pero lo básico, nada de profundidad, no, teoría de conjuntos básica, saber cómo se relaciona, saber qué es un contenido, un pertenece, una unión, una intersección. En Python hay un módulo de pandas, bueno, y no necesariamente tiene que ser pandas, ¿cierto? Python, de los lenguajes de programación, Python hace conjuntos, ¿cierto? Y eso es muy interesante la forma como se trabajan los conjuntos. A mí me gustan mucho los conjuntos en Python. Entonces, en Python esos conjuntos se pueden relacionar de esta forma como lo vamos a ver acá. No los vamos a ver gráficamente así con esos diagramas de Venn, pero sí vamos a ver que se pueden relacionar la intersección de un conjunto con otro, y entonces si yo necesito sacar información de dos conjuntos, digamos la que sea interceptada, entonces nos va a servir, digamos que esto nos va a dar un poquito de claridad a la hora de enfrentar ese tema, que es una intersección, una unión, un pertenece, una contenencia, etcétera. Vamos a ver un poquito de estadística, porque la estadística, pues de todas maneras, de hecho hay una rama muy grande de la computación que es todo enfocada a la estadística, el análisis de datos. De hecho, si ustedes miran en las máquinas cuánticas, funciona en esa punta de estadística, ¿sí? Una máquina cuántica no es que busque el valor exacto, sino que busca la mayor probabilidad. Entonces, de todas las probabilidades que encuentra, él se queda con la mayor, con la mejor, con la que le dé un mayor porcentaje. Entonces, esto es pura estadística. No vamos a tampoco a hacer solo una estadística descriptiva básica. No vamos pues tampoco que vamos a ver combinatoria no, que vamos a ver el H cuadrado y toda esa rama de la estadística tan profunda, no, vamos a quedarnos con la parte necesaria para nosotros como desarrolladores. Y finalmente vamos a trabajar álgebra de Boolean, que también no vamos a trabajar sino lo que es necesario. ¿Qué es lo necesario para nosotros? Que sepamos entender una sintaxis de Boolean. Esto es lo que es todas las tablas de verdad. No sé si ustedes recuerdan, algunos nos dieron en el colegio tablas de verdad. Entonces decía que si P y Q, entonces no R, por decir algo. Entonces había que buscar la verdad en esa sintaxis. Entonces lo que me interesa a mí no es llenarnos de tablas de verdad, sino que entendamos que es una sintaxis, qué significa O, qué significa I, qué significa entonces, qué significa mayor, menor, una negación, ¿cierto? Entonces es como el objetivo de ese tema. Igual, a medida que vamos hablando, ustedes me pueden ir interrumpiendo, me escriben en el chat o me van hablando. Si tienen dudas, yo les voy respondiendo. ¿Listo? Bueno, hablemos un poquito de cómo es el método de evaluación. El método de evaluación, yo les quito, pues a mí me gusta generalmente quitarle la carga al estudiante de la nota. O sea, ustedes han visto que nuestro sistema educativo es un sistema punitivo, o sea, el castigo. Si lo haces está bien, y si no lo haces entonces te castigan, y es como al que lo haga, entonces cuántas malas sacó. No, a mí me interesa es que aprendamos algo, ¿cierto? Que usted me dice a mí al final del semestre, del mes, de las 10 cosas que me diste aprendí 7, listo, estamos contentos. No, de las 10 cosas que me diste me aprendí 5, perfecto, también quedo contento con eso. ¿Por qué? Porque es que hay que dar los videos, ¿cierto? Entonces usted va a seguir estudiando. Entonces, lo que me interesa es que aprendamos. Para mí, digamos que todos aprobaron, ¿cierto? Tampoco quiere decir que entonces no volvemos a clase, no entregamos trabajos, no, eso es otra cosa. Cuando hablo de que todos aprobamos, es que estamos aquí con la intención de aprender, ¿cierto?
y que si usted aprende algo, seguro ya aprobó. Para ustedes es una aprobación. En nuestro sistema educativo estamos metidos muy en el sistema educativo nuestro se basa mucho en el norteamericano y es la competencia, ¿cierto? Recuerda que en el colegio le ponían que el cuadro de nivel norte, el que quedó primero, el que quedó segundo y nos metían en una competencia. En mi forma de ver la educación, la competencia es de yo con yo compito conmigo mismo. No, a mí no me interesa. Si los otros aprendieron 10 cosas y yo aprendí 7, yo estoy contento porque no sabía 7, sabía 0, ahora sé 7. Ah, que me demoré más que los otros en aprender las 10, no importa. Estoy compitiendo conmigo mismo, estoy mejorándome a mí como persona, pero no me estoy quedando igual. Si al final de este mes usted quedó igual que hoy, entonces digamos que ahí sí perdimos el tiempo y que tu competencia contigo mismo falló. Entonces tenés que mejorar, ver en qué fallaste. Pero me interesa es eso, a mí me interesa es que todos salgan con algún aprendizaje de acá. Entonces nosotros vamos a manejar, entonces por acá les diseñamos unas guías. Esta guía ahorita se las monto al grupo al WhatsApp porque tenemos un problema con el Drive, hoy lo solucionamos por la tarde y les aviso para que ya puedan empezar a manejar el Drive con tranquilidad. Esta guía, digamos que por aquí hicimos cómo vamos a evaluar. Entonces tenemos una primera evaluación, ¿cierto? Que es una hoja de trabajo número 1. Esta hoja de trabajo número 1, digamos que es esta, ¿sí? Es un taller muy sencillo, actividades muy rápidas, actividades de 30 segundos, de 1 minuto, pues fáciles, porque sé que que muchos de ustedes son trabajadores, que el tiempo hoy en día es escaso, que aunque están haciendo un esfuerzo de trabajar y estudiar algunos, sé que eso cansa. Yo también trabajé y estudié y todavía trabajo y estudio y eso agota. Entonces mi idea no es intensificarlos a ustedes con 100, 200 ejercicios de un tema, no. Ejercicios muy puntuales que ustedes identifiquen y logren los objetivos del tema, no más. Y ustedes, como les decía ahorita, la competencia es de yo con yo. Entonces ustedes dicen, listo, ya este tipo de ejercicios lo domino, voy a ir a buscar unos más complicados, ¿cierto? Porque usted no me tiene que demostrar a mí, usted se tiene que demostrar a usted mismo, ¿cierto? A mí lo que hace es me entrega este archivo diligenciado y ya ahí me demostró que y ya hay un entregable, ¿cierto? Que es una primera nota. Entonces como somos 4 semanas, vamos a tener 4 hojas de trabajo, 4 entregables, ¿sí? 4 entregables sencillos, que cuando los tengo que entregar, cuando usted los haga. Mis recomendaciones, trate de hacer uno semanal, ¿cierto? Porque es que si no, llega la última semana y claro, se clava usted solo teniendo que entregar 4 archivos sin diligenciar. Entonces ahí es donde usted empieza como a sentir desánimos y dice, no, ya perdí y tira la toalla. No, mi invitación siempre es nunca tire la toalla. A mí me olvidé un curso que empezamos de programación que éramos 1000 y terminamos solo 400 y la gente tiraba la toalla innecesariamente. O sea, podíamos haber terminado los 1000, pero la gente se rendía y uno no se debe rendir, uno debe llegar al final, que es que uno conversa con los profesores y digamos que la entrega era hoy y no se pudo, uno conversa, eso se puede hablar, pero nunca tire la toalla en lo que está haciendo, ¿cierto? Mire que esto es un cambio de vida. Si usted pone a mirar el mercado está, o sea, hoy en día todo funciona con software, ¿sí? Entonces el mercado está requiriendo desarrolladores por montones. Yo veía, por ejemplo, ustedes meten a la página de la alcaldía de Medellín de búsqueda de empleos y uno mira ahí, por ejemplo, empleos para desarrolladores, para técnicos desarrolladores, 3 millones de pesos, 6 millones de pesos, 8 millones de pesos, ¿sí? El salario. Entonces, este es un cambio de vida para ustedes. Eh, se requieren a nivel mundial. Ustedes, la India, por ejemplo, inició un proceso similar al que está pasando en Colombia.
de generar desarrolladores hace como 20 años empezó ese proceso y hoy en día la India domina el tema de desarrolladores. Muchas de nuestras empresas trabajan con la India, ¿cierto? A distancia, porque allá desarrollan muy barato y no de tan buena calidad, pero tienen una porción del mercado muy grande, la China igual, ¿cierto? ¿Y por qué gustan tanto los desarrolladores colombianos? Porque son muy buenos, porque no somos mediocres. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, hay empresas como Globan. Uno no creería que Globan acá en Vizcaya, arriba de la 10, ahí manejan todo lo que es Disney. Porque Disney, que es de Estados Unidos, no contrata ya. Porque aquí la gente acá es buena, ¿cierto? Entonces, Globan acá maneja Disney. Entonces, esto nunca, la idea de esto es que ustedes no tiren la toalla. Entonces, como les decía, vean, estos talleres me los entregan cuando ustedes quieran. Traten de irlos entregando semanalmente para que no se llenen de tareas y además tienen las de las otras materias. Estas, Una pregunta. sí, claro. Con la clase con usted solamente el sábado y domingo, ¿cierto? Sí, sí, nosotros trabajamos sábados y domingos, no más. Ya que tenemos toda la semanita pues para desarrollar el taller o solamente... Sí, por ejemplo, este taller, si usted se sienta juicioso mañana domingo en la tarde, en una hora lo saca. ¿Sí? Póngale que se dificultó mucho el taller, lo saca, póngale en 2, 3 horas, y no tienen que ser seguidas, ¿cierto? Pero este taller es rápido, son problemitas de un minuto. Ah, listo, Listo, profe. entonces la idea no es llenarlos de trabajo, sino de que haga de trabajo bien enfocado, ¿cierto? No es como luz dispersa, sino más como un láser, ¿cierto? Con trabajos muy puntuales. Usted Bueno, nos da el correíto y para enviárselo. bueno, a eso iba. Estas evidencias hay que enviarlas todas a Territorium. Ayer me decía un compañero de otro grupo que estaban teniendo problemas con Territorium, que eso como que no les había funcionado bien. Sin embargo, yo ahora traslado esa duda, ahora en la tarde que vamos a hacer un trabajo con Julián, traslado esa duda de que ustedes tienen dificultades con Territorium y ya cuadramos y lo que me diga Julián, yo les escribo, puede ser en el WhatsApp o en el grupo, lo que él me diga, ¿cierto? El lunes les escribiría a más tardar para que no tengamos dificultad. Si no, igual yo ahora les paso el correo, de una vez pongámoslo en el chat, el correo para que pues digamos si territorio no nos funciona, pues entonces funcionamos con el correo. Eh, Procuro que por lo general, ¿cierto? Yo no le estoy compartiendo pantalla. Que No, profe, no, de son, momento no. hablando hace rato, mostrándoles cosas. Pues la verdad, ese territorio, pues no, como nunca pues yo por lo personal nunca lo he utilizado. No Sí. sabría de pronto cómo mandar el trabajo ahí, la verdad, no. Dale, si hay alguna dificultad, sacamos un ratico de la clase para mirar cómo es eso, ¿cierto? Bueno, ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Igual yo les estaba mostrando aquí que estos eran los temas que íbamos a trabajar, ¿cierto? Es lo único que les he mostrado, hasta ahora no he mostrado mayor cosa. ¿Qué otra cosa estamos viendo aquí? Todo esto. Bueno, les estaba mostrando la guía, ¿cierto? Les decía que esta era la guía, la hoja número 1, el tallercito que vamos a trabajar. Un taller cortico, unos problemas muy fáciles y ejercicios, miren, de un punto. Son 3 hojitas ahí sencillitas y van a ver que es fácil, ¿cierto? Ahorita incluso de pronto miramos algunas cosas de este taller. Entonces la primera evaluación es esta, son 4 entregas, ¿sí? 4 entregables, que son esos 4 talleres, uno semanal. La otra, me confirman, cierto, si me están viendo la pantalla ahora. Sí, sí, profe. Listo. Entonces tenemos otra, lo otro que vamos a hacer es esta, la otra nota es esta, el pitch matemático. Ahora les hablo un poquito del pitch matemático. Y
Hay otro trabajo que sería una entrega, una solución de un reto matemático donde usted lo justifica. Eso pues después les hablo de él, que ese es algo que se los voy a explicar después con más calma, ¿cierto? Que es, hablemos del pitch matemático. La idea del pitch matemático, si ustedes identifican que es un pitch es básicamente ser capaz, es una exposición en un tiempo corto, ¿cierto? Entonces cuando a mí me hablan de un pitch, es que ustedes tienen que empezar a desarrollar una habilidad que no se desarrolla en un día, pero se desarrolla haciéndolo, como todas las habilidades. Y es una habilidad donde usted tiene que ser capaz de venderse o de vender un producto o de ofrecer algo, de ofrecer su código, su software, lo que sea, o de explicar un tema en un tiempo determinado. A veces uno ve que hay entrevistas con un inversionista no te va a dar una hora de su vida, no te va a dar 2 horas, eso no va a pasar nunca. Un inversionista te da de pronto lo que dure subir del primero al quinto piso en el ascensor. Y en ese tiempo tenés que ser capaz de vender lo que estás vendiendo, de explicarle a él lo que estás ofreciendo, lo que le quieres decir, tu personalidad o tu forma de trabajar. Si es una entrevista de trabajo, hay gente que te da una atención en lo que caminan al parqueadero y ya. Hay otros que sí, te dan 5 minutos, te dan 10, te dan 15, supongamos que te dan hasta una hora. Entonces yo tengo que generar la habilidad de explicar un tema en 5 minutos o en 10 minutos o en una hora. Lo que vamos a ver hoy, yo se los puedo explicar en 10 minutos, pero también se los puedo explicar en una hora y media, que fue lo que me dieron, más la otra hora de la tarde, ¿cierto? El mediodía, de las 11. Entonces, yo tengo que ser capaz de hablar en esos espacios de tiempo, porque si yo llego y les explico todo esto en 10 minutos, primero se quedan con un montón de dudas de pronto y entonces ¿qué hacemos en el resto del tiempo? Entonces, cuando usted le dan un periodo de tiempo corto, usted lo que tiene que cortar es lo innecesario y explicar lo extremadamente fundamental de su problema. Entonces, ¿qué quiero yo en el pitch matemático? Dos opciones. Ustedes pueden ser en parejas. Si alguien lo quiere hacer individual está bien, pero me gustaría más que fuera un trabajo en equipo porque ustedes van a trabajar en equipo como desarrolladores. Nadie trabaja solo. Todos los desarrollos son trabajo en equipo. Ustedes ven una página web y eso nadie la hace de 0 a 100 del inicio al final solo. Hay un equipo de frontend, hay un equipo de backend, hay un Scrum Master, hay un equipo de arquitectura, hay un equipo de diseño gráfico, ¿cierto? Porque el que hace frontend muchas veces ni siquiera es el que hace los diseños gráficos. Hay un equipo, los testers, que la idea de los testers es romper el código. Hay un equipo de, de, ¿cómo es? Que lee y interpreta los requerimientos. Entonces, toda esa gente solo para una página web. Y ustedes tienen que empezar a trabajar en equipo porque ustedes, por ejemplo, lo que codifiquen, eso lo montan a un Git y eso lo cogen los otros compañeros y trabajan con lo que usted trabajó. No quiere decir que tengan que estar todo el equipo encima uno del otro mirando juntos la misma pantalla, no. Quiere decir que cada uno tiene su responsabilidad, pero vamos a trabajar juntos y podemos hablar y conversar y desarrollar la habilidad blanda de trabajar en equipo es difícil, pero hay que lograrlo, ¿cierto? Entonces, me interesa que sea en equipo, ¿sí? Yo ahora les hago un ejemplo de un pitch de pronto, o mañana se los puedo hacer. Yo les hago el primer ejemplo para que ustedes, digamos, entiendan la idea. Y solo digamos que voy a presentar dos opciones. La opción número uno es que usted nos va a traer un reto matemático, ¿sí? Nos va a hablar de algo que le parezca interesante de la matemática. Digamos que les voy a hablar de la serie de Gauss,
les quiero hablar del número de Euler, les quiero hablar, les traje un reto para pensar en matemáticas, en términos de matemáticas. No importa la dificultad, ¿cierto? Y entonces usted llega y nos trae el reto y nosotros lo pensamos y a ver si somos capaces de resolverlo, y si no somos capaces, pues bueno, y si somos capaces, listo, excelente, y usted les voy a dar solamente 10 minutos para eso. ¿Por qué 10 minutos? Porque digamos que usted mientras abre su presentación no le abre el archivo, se le cayó el internet, presenta pantalla, todo eso, digamos ahí se le va un tiempo, 5 minutos. Tiene otros 5 minutos para explicar su reto y para hacernos involucrar en su reto y pensar y resolverlo y opinarlo. Entonces la idea es que ustedes nos presenten eso. Esa es la opción número uno. La opción, ¿eso cómo lo hacen? Buscan en internet, hay mil retos de matemáticas, hay millones y cosas, y hay videos interesantes de matemáticos clásicos, o por ejemplo usted quiere traernos una demostración de alguna propiedad que veamos ahora, también, ¿sí? Bueno, y la opción número dos es que usted cogió el taller y dijo, vea, yo, aunque este es un curso donde hasta ahora se supone que ninguno ha visto ningún lenguaje de programación, yo pues en mi tiempo libre aprendí un lenguaje pues por ahí, digamos que yo sé, digamos MATLAB, y yo voy a coger en MATLAB este problema y lo voy a montar para que vean que el problema se resuelve, también se puede resolver con MATLAB. Entonces alguien tira unas líneas de código y nos presenta el problemita del taller que quiso mostrar, ¿no es cierto? Pero no es obligatorio porque sabemos que no todos han cogido lenguajes de programación. Es como aquel que ya lo ha cogido y quiere ejercitarse un poquito. Eso tira unas cuantas líneas y ya no lo presenta, y nosotros los espectadores hacemos de tester, tratar de romper el código, ¿cierto? Eso es un tester. Romper el código es utilizarlo tratando de buscarle los errores, ¿cierto? Por ejemplo, usted hizo un código que clasifica números naturales, enteros y racionales, y resulta que en su código le metimos el -6 y no, el código dijo que -6 era un natural, eso es un error. Entonces eso es lo que hace un tester, tratar de buscar los errores. Pero no es porque te vamos a calificar menos si tu código falla, no, no. Simplemente es entrar en el mundo de desarrollo paulatinamente, despacio. Ver que soy capaz de arriesgarme a hacer un código y ver que alguien va a tratar de romper el código. Ustedes constantemente ven errores en los códigos que usan. A veces ustedes entran por ejemplo, a una página de Facebook y a veces sale un montón de líneas. Todo lo que debía ser botones sale en líneas. Ahí hubo un error, ¿cierto? Un bug por ahí. Eh, pasa en muchas páginas. Y eso usted ve al rato, pum, ya está bueno, porque alguien encontró el error y lo solucionó. En el mundo del desarrollo usted tiene es que tirarse al agua, y errores, y su vida como desarrollador va a ser un gran porcentaje solucionar errores. Entonces no le dé miedo el error. Es poquita vez que usted hace un desarrollo y le sale bueno a la primera. O sea, es normal antes que le salgan errores y usted tiene que ir a buscar esos errores. Entonces la idea del pitch es eso, que todos nos arriesguemos a tirarnos al agua, a hablar en un periodo de tiempo corto, a explicar algo relacionado con matemáticas, ¿cierto? Listo. Dudas con el pitch, igual mañana les hago uno para que vean pues más o menos cómo es. Traten de buscarse ustedes en pareja, de buscar parejas. No sé cuánta gente vaya a ser este grupo. Este grupo en este momento somos 7, pero hay unos grupos como de 30, otros de 20. Entonces por ahora digamos parejas porque somos 7. Pero si se agranda el grupo hasta 30, entonces nos toca hacer de a 3. Si alguien dice, no, nosotros queremos ser 3, listo, no hay problema. Yo
yo no tengo dificultad con eso. Bueno, tampoco pues grupos de a 6, ¿cierto? Porque seríamos todo el grupo, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es que sea trabajo en equipo, pero que ya haya un componente individual de participación. ¿En qué íbamos? Bueno, listo. Entonces eso sería como el tema de evaluación, ¿sí? Básicamente tenemos 5 notas, ¿sí? Que son los 4 talleres, esta quinta nota, y cuando yo les diga esta, sería una, digamos, una posible sexta nota. Pero esta, por ahora se las voy a manejar como un comodín, ¿sí? Ya luego les cuento qué va a pasar con esa nota. Bueno, vamos en esto. Listo, entonces empecemos, ¿cierto? Lo primero que dijimos que íbamos a trabajar eran conjuntos numéricos. Entonces empecemos con conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos. Profe, una pregunta. Sí, dime. Entonces solamente van a ser 4 semanas de clase o Sí, vamos a tener más. conmigo vamos a trabajar un mes de matemáticas, ¿cierto? 4 semanas. Y de ahí en adelante no sabes qué va a ser o qué. Sé que les van a meter creería yo, según lo que veo yo en la planeación pedagógica, es que viene una de ciencias naturales, viene una de medio ambiente y salud ocupacional, viene una me imagino que son también de un mes, y sé que viene una de base de datos, ¿cierto? Pero yo me imagino que en este espacio meterían estas de ciencias naturales y de salud ocupacional y medio ambiente. Ustedes dirán, pero si esto es programación, ¿para qué ciencias naturales? Nada, nuevamente, igual que matemáticas, se busca es que usted esté contextualizado en un mundo que usted no sabe dónde va a caer como desarrollador. Por ejemplo, nosotros hacíamos hace días un ejercicio de un código para encontrar velocidades de reacción de un laboratorio. Y entonces uno decía, ¿cómo así? Pues para que sonaran alarmas cuando se iba a acabar la reacción química. Y entonces decíamos, ¿cómo así? Nosotros no tenemos que saber de reacciones químicas, ¿por qué? No, claro, usted no tiene que saber de reacciones químicas, pero usted tiene que saber que es que una velocidad de reacción es el tiempo con el que se genera el tiempo en el que se genera una reacción química. Entonces usted no tiene que saberlo, qué pasa en la reacción, cómo pasa, cómo sucede, no, pero sí saber que eso existe, ¿cierto? Saber que hay muchos lenguajes que ustedes van a tener que enfrentar en su vida como desarrolladores. Ustedes, un cliente va a llegar y les va a hablar, por ejemplo, porque yo en el taller les pongo estos ejercicios. Estos ejercicios son sencillos. Si usted mira acá, Camilo recorrió 83 kilómetros, 57 kilómetros el martes, 49 el miércoles, y por acá le preguntan cuántos kilómetros recorrió Camilo, cuántas Alejandra, y así. Ustedes dicen, qué ejercicio tan bobo. Y sí, es sencillo, pero la idea de los ejercicios es que usted empiece a aprender a sacar y a extraer información de un requerimiento, que usted sea capaz de generar una variable que diga velocidad lunes 83 kilómetros, ahí genere una variable, ¿cierto? Yo llego y digo velocidad lunes, ¿sí? O hagámoslo tipo variable, velocidad lunes va a ser igual a 83 kilómetros. ¿Qué hice? Extraje información y la volví una variable, ¿cierto? Velocidad martes, y luego ¿qué hago? Genero la ecuación velocidad lunes más velocidad martes más velocidad miércoles. Esto, digamos que acá yo ya estoy empezando a codificar, ¿cierto? Si yo digo velocidad lunes más, usando el mismo nombre de variable, ¿cierto? Porque el código es eso. Más velocidad martes, vamos así, velocidad martes
Profe, te hago una pregunta. Dime. Pues para realizar los ejercicios los tenemos que hacer ahí, pues, O le pegan eh, fotos, o le pegan fotos al archivo y me lo mandan, no hay problema. sí, es que yo creo que, o sea, pero podemos hacerlo en una hoja, pues Sí, nosotros a los pueden hacer poner. en una hoja y montan las fotos pegaditas ahí en el archivo, no hay problema. Digamos así, estos dos, igual, entonces el resultado, ¿cierto? Entonces miren que estoy ya empezando a codificar sin saber codificar, sin saber lenguajes de programación. ¿Qué me interesa a mí de estos problemas? Que ustedes tengan la capacidad de extraer información, porque ustedes todo el tiempo como programadores van a estar, como desarrolladores van a estar eh, escuchando requerimientos de sus clientes. A usted su cliente le dice, vea, es que yo quiero un botoncito cuadradito con una puntica doblada y usted, ¿qué es eso? Resulta que él quiere es eso. Entonces usted tiene que coger un lápiz y tratar de entender lo que él quiere, dibujar, rayar y extrajo la información. Y yo quiero que cuando ese botoncito yo lo hunda, me calcule la nómina y que si el vendedor vendió más de 100 millones, entonces le damos el 2% de comisión. Si vendió menos, no le damos nada. Entonces mire que ahí estoy extrayendo variables, operaciones, condiciones de un requerimiento que él te está dando verbal. Entonces muchas veces vos tenés que sentarte con el cliente a ver qué es lo que él quiere, ¿sí? Exactamente qué quiere y hacer lo que él quiere. En esto, muchas veces las películas nos han mostrado que los programadores y los desarrolladores son gente supremamente loca y creativa y que van haciendo lo que les da la gana en la vida diaria y no. Esto, como dicen por ahí, es mejor obedecer. Y en esto, si su cliente quiere un cuadrito y usted le parecía que era mejor una bolita, pues hágale el cuadrito, porque el cuadrito es lo que hace feliz al cliente. En sus propios en sus propios desarrollos, en los suyos personales, haga lo que usted quiera. Pero cuando somos cliente, cuando trabajamos para un cliente, es lo que el cliente diga. Que eso quedó horrible como él lo quiso, pero el cliente está feliz con lo que él quiso, ¿sí? Y eso fue lo que él dijo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo mucho tiempo, extrayendo información de requerimientos, para generar el requerimiento, porque generar el requerimiento es súper importante, es lo que el que hay una persona que genera el requerimiento, que extrae la información del cliente y se la pasa a los programadores, y el programador se tiene que pasar de forma escrita y legible al programador para que el programador sepa qué va a hacer, porque como les decía, uno obedece y el programador va a hacer lo que diga el requerimiento, él no va a hacer otra cosa diferente. Aparte de que si usted hace cosas adicionales a las que el cliente quería, son horas de programación suya y son horas que no le van a pagar porque es que usted cotizó para otra cosa, no para eso. Entonces le estás regalando tu tiempo también, ¿cierto? Entonces mire que en esto hay muchos elementos que están aquí en estos problemas básicos. En estos problemas básicos encontramos elementos ya de desarrollo, ¿sí? Bueno, entonces vámonos a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar a trabajar con los conjuntos numéricos. Entonces tenemos, por ejemplo, que hay un primer conjunto que lo vamos a representar con la letra n, que es el conjunto... Epa, listo. Hay un conjunto que lo vamos a representar con la letra n.
yo trato de organizar este lápiz. La profe, apenas acabé de ingresar a la clase, ¿me podría decir por favor qué han hecho o qué están haciendo para ponerme como en contexto? Sí, ya íbamos a iniciar, explicamos todo el tema de- habíamos explicado lo que íbamos a trabajar. Habíamos explicado habíamos explicado los temas, la forma de evaluación y ya íbamos a empezar con el tema de del día, ¿cierto? Ya íbamos a empezar a explicar el tema del día. Qué pena que es que se me desconfiguró este lápiz y lo tenía cuadrado yo de otra manera. Entramos en conflicto. Listo, volvimos. Bueno, entonces como les decía, vamos a arrancar con el tema de conjuntos numéricos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar primero los números naturales. Los números naturales son, como ustedes digamos ya lo han visto, unos números. Entonces vean, los conjuntos numéricos básicamente están fundamentados en la forma como agrupamos los diferentes números que tenemos. Entonces empezamos con los naturales. ¿De dónde surgen los representamos con la letra N? Los números naturales surgen de la necesidad del hombre de contar, ¿cierto? Un pastor por allá tenía un montón de ovejas y no sabía cuántas tenía. Y él dijo, no, yo necesito saber cuántas tengo. Les empezó a contar, 1, 2, 3, ¿hasta dónde van los naturales? Hasta más infinito, ¿sí? Los naturales tienen inicio, pero no tienen final. Algunas personas dicen que el 0 también pertenece a los naturales, otros dicen que no. Yo no voy a pelear, vamos a poner el 0 ahí. El que quiera lo pone en los naturales, el que no quiera no. Para muchos el 0 es muy importante, pues el 0 es el 0 y ya, aparte. El 0 es un número supremamente importante, lo van a ver. Después llegan aparece el pastor y dice, ve, es que se me están desapareciendo las ovejas, ¿sí? La está comiendo el lobo, yo no sé. Entonces este man llegó y se inventó los números enteros, los enteros negativos, ¿cierto? Entonces él llegó y dijo que los enteros negativos eran desde menos infinito hasta el -1, ¿sí? ¿Por qué los pongo en esta dirección? Para que ustedes, digamos, si lo llegan a ver en una recta numérica, entiendan que acaba el 0, acaba el 1, el 2, más infinito, y por acá tenemos al -1, -2, y tan hasta menos infinito, ¿cierto? Para que lo veamos claramente de esta manera. Entonces resulta que ya tenemos a los naturales.
tenemos a los naturales y a los enteros negativos. Los naturales y a los enteros negativos. Entonces, esos números los agruparon en un solo conjunto de grupo de números, en un conjunto. Ese conjunto lo llamaron los enteros, ¿sí? Ese conjunto lo llamaron los enteros y lo representan con la letra Z. ¿Sí? Este es mi conjunto de números enteros y lo representamos con la Z. ¿Sí? Entonces, una vez ya representados con la letra Z, por allá el pastor se dio cuenta que él necesitaba partir cosas, ¿cierto? Que el otro día compartió medio pan con un amigo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo representaba esto? Que es que esta es la unidad y esta es una parte de la unidad, que la unidad la partió en dos partes, ¿cierto? Entonces aparece el medio, y un medio es 0,5. Que es que yo lo partí en 3, que sería un tercio, y un tercio, si ustedes miran en la calculadora, hacen 1 dividido 3, eso le da 3, 3, 3, 3, 3, infinito, ¿cierto? Y lo representamos de esta manera, 0,33 con un arquito arriba. Eso significa que el número es periódico, es infinito periódico. Infinito. ¿Por qué infinito? Pues que el decimal, los decimales son infinitos, que no termina, siempre va a seguir 3, 3, 3, 3 infinitamente. Y periódico, porque es el mismo número seguido, periódico, ¿sí? Es seguidito, periódico. Entonces aparecen estos fraccionarios. Que si podían ser negativos, claro, yo puedo tener menos 5 cuartos, también funciona. Este menos 5 cuartos, ¿qué número sería? Menos 5 cuartos es como menos 1,25, ¿cierto? Entonces es lo mismo que decir menos 1,25. Los decimales también pueden ser negativos, sí, perfecto. Entonces estos números empiezan a tener unas características interesantes. Miremos este, por ejemplo, el 27,378, 378, 378, así infinitamente. ¿Ustedes consideran que este número sea infinito periódico o no? Sí, porque se repite la misma sucesión de números, ¿no? Exacto. Entonces, algunos podrían decir, no, porque es que dijimos que se tenía que repetir el mismo número, 3, 3, 3, 3, 3. No. Siempre y cuando haya una secuencia de números que se repitan, lo hace infinito periódico. Entonces este número lo puedo representar así. ¿Sí? Que por aquí hay un número así, por ejemplo, menos 5,328, y acá empieza 45, 45, 45, ¿sí? Infinitamente. Que esto no es no es parte de la secuencia, no, pero es infinito y él empieza a tener una secuencia. Entonces también es infinito periódico, ¿cierto? Que por acá la secuencia se rompe, entonces ya no es infinito periódico, ¿cierto? La idea es que sea infinito periódico, es que la secuencia se repita infinitas veces, que nunca llegue a terminar. Entonces resulta que alguien dijo, bueno, vamos a coger todos estos números que acabamos de ver, los fraccionarios y decimales, con los naturales, con los enteros, y juntémoslos todos en un solo conjunto. Digamos que todos esos números
los vamos a llamar los números racionales y los agrupamos con la letra Q, ¿cierto? Entonces alguien dirá, profe, entonces el 2 es un número racional, y yo le digo, sí, el 2 es un número racional, también es un número entero y también es natural. Por ejemplo, que yo sea mujer no quiere decir que no pueda tener pelo largo y no quiere decir que no pueda tener aretas, ¿cierto? Entonces una no me exime de la otra. Profe, ¿y el 0.5 sería natural? No, el 0.5 solamente sería racional. El menos 5 cuartos, el menos 5 cuartos solo sería racional, porque para que sea entero no necesariamente solamente tiene que ser positivo o negativo, sino, como su nombre lo dice, estar completo, ¿cierto? Ser la unidad completa. El menos 2 sería racional, sí, el menos 2 es racional y es entero. ¿Es natural? No, no es natural, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos como claros. Si alguien tiene alguna duda hasta el momento, me pregunta. Bueno. Luego aparecieron unos números muy especiales. Aparece un número que seguro muchos lo identificarán. Aparece este número. Aparece este número. Y yo no me sé más de ahí para allá, ¿cierto? Solo me sé hasta ahí. Entonces alguno seguramente ya lo identificó y nos dirá a todos quién es este famoso. Este es un número muy famoso. Pistas. ¿Alguno Pi. sabe? Pi, correcto. Este es el número pi. ¿Sí? El número pi, hay bibliotecas enteras llenas de libros con la secuencia de pi y no han terminado y no han llegado al último número. ¿Qué característica tiene este número? Que es infinito. Infinito. Profe, además de que es un decimal no periódico. Exacto. Y la otra característica importante es que no es periódico. Entonces, a estos que eran infinitos no periódicos, los sacaron del combo de arriba. ¿Sí? Lo sacaron de por allá. Entonces empezaron a encontrar otros números parecidos, ¿sí? Por ejemplo, escribamos otro, sería este sería 2, 2, 1, 8, ¿cierto? 2, 7, 1, 8. ¿Dónde está? Entonces tenemos 2, 7, 1, 8, ¿cierto? Y luego sigue un 28, 1, 8, y bueno, y ahí nos podríamos ir eternamente. Sigue por ejemplo un 28, pero luego sigue un 4 y un 5 y un 9 y se nos va eternamente. Entonces alguien podría decir, pero este número podría ser infinito periódico, porque mire, 18, 28, 18, 28, pero pum, acá mire que se rompe la secuencia, entonces ya deja de ser periódico, ¿cierto? Entonces este es otro muy famoso, este es el número de Euler, ¿sí? Este también lo vemos mucho, la E, ¿sí? El número de Euler es famoso, tenemos la raíz de 2, ¿sí? Este es otro que también aplica aquí. Y entonces a este conjunto de números los llamaron los números irracionales. Algunos, digamos que los nombramos con la letra Q, con una comita, me gusta porque tiene que ver racional con irracional, pero hay otros que le ponen la I, le ponen una I mayúscula. A mí no me gusta porque puede llegar a confundirse con los imaginarios, entonces me gusta más esta, pero cada quien lo escribe como sea, si se permite, se permite, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces llegaron y dijeron, bueno, vamos a agrupar todo eso, porque es que eso está como todo suelto. Entonces resulta que al agruparlos dijeron, vea, todos estos números los vamos a llamar
los reales. Entonces resulta que todo número, que pi es real, un medio es real, pero pi es irracional mientras que un medio es racional. ¿Sí? El 2 es natural, es entero, es racional y es real, ¿cierto? Raíz de 2 es irracional y es real, no más. Y esto es, digamos, como el extra. Vamos a poner aquí el extra. Resulta que se encontraron con lo siguiente, con las raíces pares de números negativos. Y resulta que las raíces pares de números negativos no existen en los reales. Eso no existe. Esto es lo mismo que decir raíz de menos 1 por raíz de 8. ¿Sí? Y a esta raíz de menos 1 la llamaron la letra, el número i, el número imaginario, i. ¿Sí? Y entonces, ojo que yo hago énfasis, raíces pares. Pares son 2, 4, 6, 8, 10, etc. Pares. Porque las raíces impares no tienen ningún problema para solucionarse, ¿cierto? Por ejemplo, una raíz impar de un número negativo no es problema. La raíz impar de esto es menos 2, ¿cierto? Entonces, las raíces impares no tienen problema. El problema es con las raíces pares de números negativos. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que logre hacerme menos i, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le saco raíz par de 1, yo sé que es 1, pero raíz par de menos 1, ni idea, ¿cierto? Entonces lo llamaron i, dijeron que esto es i. Y a este conjunto de números los llamaron los números imaginarios. ¿Qué es un número imaginario? Por ejemplo, el menos 3i, ¿cierto? El menos 3i es un número imaginario. Menos 3i. O por ejemplo, también tenemos pi por i, también aplica, ¿cierto? Todo lo que tenga la i entra en el grupo de los imaginarios. Entonces algunos lo hacen con la letra I mayúscula, otros con la letra I minúscula. Pero les decía yo que no me gusta que a los irracionales los llamen I porque se puede confundir con imaginarios. Cuando yo uso la letra I mayúscula en irracionales, uso la I minúscula para los imaginarios. Cuando uso la Q prima en esto, puedo usar la I mayúscula acá, porque es que realmente los conjuntos numéricos se deben nombrar pues, con mayúsculas, ¿cierto? Entonces por eso no me gusta que usen la I acá, porque es que acá usarían una minúscula y eso no está bien, digámoslo de alguna manera. Y por último llegaron y dijeron, bueno, entonces juntemos a estos dos conjuntos en un superconjunto llamado los números complejos. ¿Sí? Y los números complejos tienen una parte real más una parte imaginaria. O sea, ¿cómo se vería un número complejo? Así, por ejemplo, menos 2 más 3i, ¿cierto? Eso es un número complejo. Un cuarto más, pongamos un menos, por ejemplo, menos 2 quintos de i, ¿cierto? Esos son números imaginarios, números complejos, perdón. A nosotros que nos atañe hasta aquí, hasta los reales. Vamos a quedar hasta aquí, hasta la parte real, ¿cierto? Entonces hagamos por ejemplo el primer pedacito del taller, ¿cierto? Para que digamos que hagamos este primer punto, parte de este primer punto. Ustedes miran el primer punto, simplemente clasificar cada número en los conjuntos que pertenece. Les regalo la primera. Entonces la primera, este man sería el 32. El 32 es natural, es entero, es racional y es real, ¿cierto?
Alguien que se nos arriesgue con el menos 76, que cree que sea el menos 76, lo pueden escribir en el chat o abren el micrófono, no hay problema. Profe, entero. El menos 76, listo, por acá dicen que es entero. ¿Algo más? ¿Solo entero o pertenece a algo más? Pues también sería racional Sería y real. y real, correcto, ¿cierto? Y sería complejo, ¿cierto? Ajá. Etcétera, pero quedémonos hasta real. Vámonos con raíz de 36, a ver si caen en la trampa. ¿Qué creen que sea este? ¿Es real? Van a escribir en el chat también si todavía tenemos, si la voz no nos gusta que no la escuchen. ¿Es real? ¿Sí o no? ¿Algo más? Sí, pero no sé si es irracional o racional, porque si tiene raíz, pues que es 6, Es pero no 6. sé. Entonces sería racional, porque para que sea irracional tiene que ser periódico, infinito no periódico, ¿cierto? Sí, sí, es racional, correcto. ¿Algo más? ¿O dejamos ahí? ¿Quién fue la que me habló? Yo, Luisa. Luisa. Luisa, ¿qué pensás? ¿Algo más o ya? ¿O lo dejamos ahí? Pues yo creo que hay, sí, porque sí, ya sería racional y real, pues de pronto complejo, pero Tú pues dijiste, bueno, tú dijiste algo muy importante, y es que raíz de 6 es 6, ¿cierto? Porque 6 por 6, 36, ¿cierto? Y si raíz de 6 es 6, el 6 es natural y el 6 es entero, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, ¿cómo así? Entonces, pero es que está en raíz. No importa, yo un número lo puedo representar de muchas maneras. Por ejemplo, el 1. Vean, yo les escribo un 1 acá. Esto es un 1. Ah, que dice 5 quintos. Sí, pero 5 quintos es 1. ¿Sí o no? Eso es un 1. Entonces lo mismo pasa con raíz de 36. Esto es un 6. Que yo no haya desarrollado la operación no quiere decir que no sea un 6, ¿cierto? Porque al final la máquina, la suma es un 6, ¿cierto? Entonces, en este caso, también sería un natural. Ay, es que tiene una raíz, no importa. Es un natural, que es el natural número 6. Y es un natural y un entero, que es el número 6, ¿cierto? entonces Miremos, también se puede ver con los resultados. sí, yo trabajo con el resultado. ¿Sí? El resultado es el que me da la información real del número. ¿Sí? A veces los números no me los dan con un resultado, ¿cierto? Entonces, la información real es la que me dice quién es. Por ejemplo, este menos 4 quintos, ¿qué creen que sea? Eso es como punto 8. Menos punto 8, ¿cierto? Entonces, natural no es, entero no es racional porque es un decimal periódico, perdón, es un decimal completo, 0.8, y es real, ¿cierto? Entonces ese se nos queda así. Este menos 24 sextos, ¿qué creen que sea? Entero, Es entero, racional. es entero, racional y real, ¿cierto? Entonces alguien dirá, ¿por qué entero? Porque 24 dividido 6 me da 4, ¿cierto? 4 por 6, 24. Ah, profe, ¿y por qué no es natural? Porque tiene un signo negativo, menos 4, ¿cierto? Entonces ya sabemos que sería entero, racional y un real. Miremos pi medios. Ya sabemos que pi es irracional. Entonces si divido a pi por 2, sigue siendo irracional, ¿cierto? Es pi, comita, medios, perdón, irracional, ¿cierto? Listo. Miremos a ver en este, ¿qué pensamos de este? Pi a la 0. Ahí empezamos a patinar. ¿Qué creen? ¿Con qué se arriesgan?
también irracional, ¿no? ¿Irracional o racional? No sé, es que Exacto. Entonces, hay que mire la trampa acá. La trampa está en que cualquier número elevado a la 0 da 1, siempre. Menos el 0, porque 0 a la 0 no existe. Cualquier número elevado a la 0 siempre da 1. Ah, es que pi es irracional, sí, pi es irracional, pero cuando lo elevaste a la 0 se volvió un 1. Es un 1 disfrazado de pi, ¿cierto? Ese es un 1. Entonces si es un 1, tenemos que es natural, que es entero, que es racional y que es real. ¿Sí o no? Entonces mire que los números se nos van a presentar de muchas maneras. Lo que es importante aquí es que ustedes sean capaces de identificar esos números, porque a la hora de hacer un código, ustedes tienen que decir tienen que seleccionar la variable, ¿cierto? Si usted selecciona que una variable es entera y lo que le va a meter a eso son decimales, el código va a fallar. Si usted le mete un float o un double, el uno le permite más valores decimales que el otro, ¿cierto? Eso es importante reconocer los números, ¿sí? Bueno, la otra parte del taller la hacen ustedes, listo, ahí ya quedamos con medio punto. Y el otro punto, por ejemplo este B, es coger estos números, todos estos números y ordenarlos de menor a mayor, de menos infinito a más infinito. También es importante como para que empiecen a visualizar ese elemento de que es de un número más grande que otro. Bueno, entonces hasta aquí digamos tenemos nuestro tema de conjuntos, que es, teníamos que los naturales están dentro de los enteros dentro de los racionales, hay una islita por aquí de los irracionales que están agrupados en los reales y hay una islita de los imaginarios que se agrupan en el superconjunto de los complejos, ¿cierto? Listo. Hasta ahí digamos que podríamos decir que tenemos claro. ¿Dudas hasta el momento? No, profe, por mi parte ninguna, todo claro. ¿Perdón? ¿Puedo qué? Ninguna, profe, ninguna. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, entonces continuemos con la siguiente parte. Antes de salir a nuestro descanso, que ahorita continuamos con esto, ¿cierto? Que nos vamos hasta las 8:30. Resulta que la otra parte que vamos a trabajar son operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división, exponenciación, radicación, digamos la división entera, bueno, etc. Luego les explicamos qué es todo eso. Entonces algunos de ustedes dirán, no, profe, yo no sé multiplicar. Yo le digo, usted sí sabe. Yo me imagino que aquí absolutamente todos saben contar, y si saben contar, saben sumar, y si saben sumar, saben lo otro, porque al final todo es una suma, ¿sí? Y entonces usted me dice, no, ¿cómo así que todo es una suma? Sí, vea, 3 más 5, 8, ¿cierto? Eso es una suma. Ah, pero vea, profe, vea, esto, 5 menos 3, eso no es una suma, eso es una resta. Yo le digo, no, eso es una suma, vea, esa es la suma del número natural 5 sumado con el número entero menos 3. Y eso nos da 2. Ah, sí, yo sé sumar, entonces también sé restar, ¿cierto? Porque ya comprendimos los conjuntos numéricos. Entonces sí. Ah, bueno, y una multiplicación, claro, una multiplicación. También, por ejemplo, 2 por 4. Eso es como multiplicar. 4 es sumar, 4 veces el 2 es una suma abreviada, ¿sí? Todas estas operaciones que trabajamos están fundamentadas en la suma. Entonces si yo sé sumar, se resta. Ah, que me voy a demorar más así, claro, pero yo acá no le estoy pidiendo velocidad, le estoy pidiendo que usted sea capaz de hacerlo, ¿cierto? Después miramos el tema de la velocidad. Ah, profe,
Pero vea, una división no es una suma. Yo le digo, vea, una división es una multiplicación de un número por un fraccionario, ¿sí? Y entonces, como ya dijimos que la multiplicación es una suma, entonces sí es una suma también. La potenciación es repetir 3 a la 4, por ejemplo, es multiplicar el número de veces que me diga la base, ¿cierto? Entonces la base es 3 y la multiplico 4 veces, porque la base, acá el exponente me dice que es 4, hay que multiplicarlo 4 veces. Entonces mire, multiplicación, y si es multiplicación sabemos que es suma. Entonces no le tengan miedo a esto, ¿sí? Ahorita que veamos una propiedad, vamos a ver que la radicación termina siendo una potenciación, ¿sí? Entonces, esto no hay que tenerle miedo, simplemente vamos a pulirnos, los temas que no dominemos los vamos a ir empezando a dominar. Esto es como cualquier actividad que usted haga en su vida, entre más la haga, más experto se vuelve. Usted es bueno jugando un videojuego X, digamos, no sé, FIFA, que se gusta mucho, entonces ¿usted por qué se vuelve bueno en FIFA? Porque le ha gastado horas y horas a ese juego. Porque usted es bueno, por ejemplo, yo la primera trenza que le hice a mi hija, no era capaz, pero ya ahora ya se las hago más decentes, ¿cierto? Entre más usted haga una actividad, más se vuelve experto en ella. Usted ahora, por ejemplo, cuando vayan a codificar, cuando empiecen a aprender lenguajes de programación, ustedes van a entenderlo, pero la forma de aprenderlo es haciendo. Entre más ejercicios haga usted de algo, se vuelve más experto. Por eso hay gente que se dedica solo al frontend y hay gente que se dedica solo al backend, porque han hecho tanto frontend que se vuelven expertos, y la gente que hace frontend sabe hacer backend, pero lo hacen más despacio, lo hacen con más dificultad, mientras que los que son expertos en backend les cuesta un poquito más el front, ¿sí? Entonces todo lo que usted haga es un tema de experimentación, de hacer, ¿sí? Es ejercicio. Entonces no vamos aquí a hacer sumas, restas, multiplicaciones, vámonos a ir a mirar un poquito las propiedades. Estas propiedades son súper importantes porque a la hora de codificar uno las usa mucho. Uno muchas veces tiene que usar estas propiedades para tirar el código. Y digamos que en la suma tenemos, por ejemplo, la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro y la distributiva. Entonces miremos, por ejemplo, en la suma la conmutativa quiere decir que si yo sumo 5 más 3 es lo mismo que sumar 3 más 5. Eso por qué tan simple, ¿sí? Quiere decir que yo los puedo voltear, el orden de los factores no altera el producto, el resultado en este caso. Sí, eso es sencillo. ¿Y eso para qué me sirve para programación? Resulta que usted por allá dijo que tenía que hacer A más B en su código y su compañero escribió B más A. Entonces usted por allá dijo, no, este man se equivocó. No, no se equivocó, los conmutó, pero no se equivocó, ¿cierto? Entonces es bueno tener claras esas cosas. A veces el ejercicio que estoy desarrollando implica que yo tengo que voltear algunos números. Ahora que veamos ejemplos, vamos a darnos cuenta que yo tengo que voltear los números para mi comodidad. Tenemos otra que es la asociativa, ¿sí? Y la asociativa quiere decir que yo puedo agruparlos, que yo puedo hacer 3 más 5 más 7 y agrupo estos dos, o que eso es lo mismo que hacer 3 más 5 primero y luego le sumo 7, ¿sí? También cuando ustedes estén tirando sintaxis en sus códigos van a tener que asociar cosas, van a hacer que su código haga primero una cosa y luego haga otra, ¿sí? Entonces eso todo está relacionado. Tenemos una muy importante,
la del módulo, 4 más 0, ¿sí? 4 más 0 es 4, y volvemos, y uno a veces, cuando yo vi esto la primera vez, yo decía, yo para qué necesito saber que el elemento neutro, 4 más 0 es 4, este es el neutro, ¿esto qué? Pues si uno sabe que si yo no le sumo nada, eso queda lo mismo, pero ustedes no se imaginan, por ejemplo en álgebra, este 0, lo importante que es el 0 cambió civilizaciones completas. Los mayas tenían el 0 y por eso fueron civilizaciones tan grandes, mientras que vemos otras civilizaciones, por ejemplo creo que la egipcia creo que sí tenía, pero hay civilizaciones que fueron supuestamente más grandes y no tenían el conocimiento del 0. El concepto del 0 cambia el mundo. Cuando vemos álgebra lineal, el 0 es una condición para que el espacio vectorial exista, y si el espacio vectorial existe todo lo que haya contenido en ese espacio vectorial. Nosotros, por ejemplo, estamos en un espacio vectorial y por eso, y gracias al 0 existimos. Entonces, ese podría ser un pitch matemático, por ejemplo, alguien que quiera coger este tema de por qué el 0 es tan importante y nos cuente todos los valores el valor de la importancia del 0. Ahí tenemos, por ejemplo, un tema para alguien que quiera cogerlo, algún equipo que quiera tomar ese ejemplo. Entonces el neutro es un elemento muy importante. Sin el 0 muchas cosas no podrían existir. Vámonos con, bueno, seguía la distributiva, pero vámonos con la multiplicación. En la multiplicación tenemos también la conmutativa, es lo mismo 5 por 3 que 3 por 5, ¿sí? Eso nos va a dar lo mismo. Teníamos también la asociativa, que yo puedo hacer 5 por 3 por 4, y entonces yo puedo hacer primero 5 por 3 y a lo que me dé le multiplico 4, o también puedo hacer 5 y lo multiplico por lo que me dé 3 por 4. Yo lo puedo asociar, ¿sí? Es importante esta propiedad. Miremos la distributiva que hablábamos ahorita. 3 por, y yo tengo aquí 2 más 4 más 5. Esta distributiva significa que este 3 se le distribuye a este, se le distribuye a este y se le distribuye a este. Entonces esto nos queda 3 por 2 más 3 por 4 más 3 por 5, ¿sí? ¿Sí? Ese tema, pues digamos que ese es el tema de la distributiva. Y como vimos, la división es una multiplicación, entonces todas estas propiedades también aplican para la división, ¿sí? Miremos, por ejemplo, aquí tenemos propiedades. Dejemos aquí. Ahorita cogemos potenciación. Ya nos quedan 5 minuticos. Cogemos en el otro rato potenciación y radicación. Y ya mañana vemos otro tema también. Listo, porque ya ustedes tienen que ir para otro curso si no estoy mal. Este es hasta las 8:30, ¿cierto? Bueno, dudas hasta el momento, inquietudes. Mire que yo lo que les decía al principio es que los temas que vamos a trabajar son estilo bola de nieve, ¿cierto? Vamos desde lo más básico y esto se nos va agrandando. Listo. Les pido un favor, como hay un tema con las listas, déjenme aquí en el chat los nombres de ustedes para después pasarles la asistencia, porque recuerden que ustedes tienen también un componente de asistencia en la evaluación. Listo. Y nos vemos entonces ahorita a las 11. Sí, a las 11. Listo. Ahí en la descripción del WhatsApp está el link. Acá donde dice, por ejemplo, acá. Miren, acá en la descripción del WhatsApp está el link, dice enlace de ingreso matemáticas y acá está abajo. Sí, ahí va a estar todo el tiempo. Listo. Bueno, entonces ahorita nos vemos.